Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Pues esta noche voy a contestar una petición que me ha hecho Grillo6806 y lo ha hecho en el programa Energía Solar, Situación Actual. Pues me viene a preguntar qué opino sobre los paneles termodinámicos. Para responder a esto, pues vamos a aprovechar hoy y vamos a acordarnos de una gran olvidada que es la rama térmica de la energía solar. Porque en este canal se habla mucho sobre energía solar, pero básicamente siempre solemos estar hablando de la fotovoltaica. La fotovoltaica es aquella que nos entrega corriente a través de la incidencia del sol. Y con toda esta moda de los reales decretos, etcétera, etcétera, la verdad es que nos está ocupando mucho y nos hemos olvidado de la térmica. Bueno, pues para responder a Grillo sobre qué son esos colectores termodinámicos, habría que comenzar repasando lo que es una instalación térmica de energía solar. Bien, la rama térmica dentro de la energía solar sería aquella que lo que va es a recoger el calor o la temperatura de la incidencia del sol. ¿Y cómo lo recoge? Pues lo recogerían unos colectores térmicos. Generalmente llamamos placa a todo. Mira, una placa solar, pero realmente lo solemos hacer sin distinción. Llamamos placas a los paneles fotovoltaicos que nos van a generar corriente y llamamos también placa a los de las instalaciones térmicas. Bueno, pues en instalación térmica esas placas serían colectores térmicos. Y un colector térmico consiste básicamente dentro de su marco y protegido por su vidrio. Lo que hay debajo sería una chapa metálica que está en contacto con un serpentín. Bien, ese serpentín lleva en su interior un fluido caloportador. Un fluido que viene a ser agua o quizá con un glicol o más porcentaje de glicol o un glicol directamente, alcoholes. En definitiva, un fluido caloportador, el que va a recoger la temperatura de ese colector y a través bombeado por la bomba que va a llevar la instalación, nos va a llevar ese fluido caloportador hasta el interior del acumulador. El acumulador en una instalación térmica es lo más parecido pues, a un calentador de agua. La única diferencia es que este agua va a ser calentada por un serpentín que hay en el interior de este acumulador y ese serpentín dentro de él fluirá el fluido, nunca mejor dicho, caloportador, con la temperatura que ha recogido de los colectores. Y todo ello bombeado pues con su bomba. Bueno, pues hasta aquí más o menos y muy deprisa hemos visto una instalación térmica. Nos hemos dejado en el tintero lo que sería el vaso de expansión, que sería precisamente lo que va a impedir, o mejor dicho, lo que va a absorber ese cambio de volumen en el fluido caloportador. Bueno, pues estos más o menos serían los elementos. La salida de ese acumulador es la que nos entregaría el agua caliente sanitaria para consumo. Si queremos complicar la instalación, pues entonces de ese circuito también nos iríamos al de calefacción y entonces ahí ya nos complicaríamos un poco más. Bueno, pues hemos visto lo que es una instalación térmica. La diferencia de las instalaciones termodinámicas va a consistir en los paneles termodinámicos. En vez de utilizar colectores térmicos, utilizaremos paneles termodinámicos. Y entonces el principio de funcionamiento de estas instalaciones sería el siguiente. Como digo, los paneles termodinámicos vienen siendo lo último dentro de estas instalaciones térmicas, entre comillas. ¿Y cómo funcionan? Pues funcionan incluso cuando no hay sol. ¿Y por qué? Pues porque se basan en un principio que es el mismo en el que se basan la nevera, el refrigerador que tienes en casa. Porque una nevera generalmente decimos que enfría lo que tiene dentro. Pero si hablamos en términos más físicos, más que enfriar el interior, lo que estaría haciendo sería robar las calorías que hay en el interior de ese frigorífico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene una nevera? Pues lo mismo, tiene un serpentín por donde circula un gas refrigerante y ese gas refrigerante absorberá la temperatura que hay en el interior de la nevera. Bueno, pues visto esto, lo mismo es lo que va a hacer, el mismo principio va a ser la base de una instalación termodinámica. Porque los paneles termodinámicos funcionan de la misma forma. Tenemos chapita metálica, tenemos serpentín
soldado a esa chapita, en contacto por supuesto, y dentro de ese serpentín va a haber un gas refrigerante igual que en una nevera o en un refrigerador. Y entonces nos va a recoger las calorías del entorno incluso cuando no hay sol, incluso cuando no hace calor. ¿Por qué? Pues porque la gran ventaja de esto es que el refrigerante, el gas refrigerante, viene estando a una temperatura de -4, -5 grados centígrados. Luego entonces todo lo que esté por encima de esta temperatura tendrá un mínimo de calorías que las robará este colector y las pasará al circuito. Interesante, porque a 0 grados hace frío y sin embargo, es que a 0 grados puede haber hasta nieve y sin embargo este dispositivo estará robando calorías al entorno, porque calorías hay, por encima del cero absoluto hay calorías. Lo que ocurre es que en este caso el elemento que va a robar estas calorías está a -4, -5, por lo tanto no es válido, o mejor dicho, no funcionará siempre y cuando la temperatura del exterior esté por debajo de esos -5 grados. Entonces ahí, digamos que no tiene nada que robar, al contrario. Si en el exterior hay -20, pues entonces le podrá robar, nos podrá enfriar nuestro serpentín o nuestro colector termodinámico. Bueno, pues partiendo de esto, ya hemos visto cómo funciona este colector y por qué puede funcionar de noche, por qué puede funcionar con nieve incluso. Y sin embargo, si es tan perfecto, ¿por qué no ha sustituido a las instalaciones térmicas? Pues porque, como todo, se encuentra con elementos pro y elementos contra. Elemento pro de las instalaciones termodinámicas, como decimos, el panel que es capaz de conseguir calorías de donde no las hay, como quien dice. Pero sin embargo estas instalaciones tienen un elemento contra, que es el grupo compresor. Bien, este gas refrigerante que ha absorbido esas calorías del entorno será bombeado hasta el grupo compresor, como digo. Y en ese compresor lo que va a ocurrir es que se va a comprimir ese gas. Por lo tanto, las calorías que ha robado, al ser comprimido este gas, mismas calorías en menos espacio igual a mayor temperatura. En menor espacio, claro, si volvemos, o sea, siempre va a haber las mismas calorías y la misma temperatura, pero si comprimimos ese espacio, en menos espacio habrá mayor temperatura, más o menos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre en ese compresor, y ahí, al elevar esa temperatura, es donde se produce el intercambio térmico en el circuito. A partir de ahí, lo mismo. Acumulador con serpentín que nos calentará ese agua caliente, que podrá ser agua caliente sanitaria o podremos utilizarla para la calefacción. Bueno, pues como decíamos, el elemento compresor aquí sería el elemento contra. ¿Y por qué? Pues porque tiene un elevado consumo. Digamos que para una familia de 5 o 6 personas el consumo de este compresor puede andar en torno a 400, 500 vatios. No es tontería, porque claro, ya hay que echar números. Ya hay que echar números de cuántos momentos voy a tener en los que no va a poder generar. Números muy bien echados sobre lo que nos va a dar en energía y lo que nos va a costar. Y como siempre, pues aquí es donde tenemos que llegar no solo a un equilibrio térmico, sino en este caso a un equilibrio económico también. Y como digo, dependiendo del sitio, pues no va a ser lo mismo una instalación térmica que una termodinámica. Por ejemplo, en lugares como España, que hay bastante sol, pues entonces una instalación térmica resulta que va a estar a la orden del día. Pues porque no vamos a estar ahorrando ese compresor y sin embargo vamos a tener muchas horas de insolación, con lo cual será rentable una instalación térmica. ¿Cómo de rentable? No me atrevería a llegar tan lejos con las instalaciones térmicas porque tampoco hay tantos elementos en una instalación térmica que realmente es difícil saber en cuántos años se produciría ese payback, ese retorno de la inversión. Pero yo pienso que en lugares como España pues puede ser más tarde ese retorno que en una instalación fotovoltaica. En una instalación fotovoltaica seguramente lo hará antes de 10 años, mientras que en una térmica
Depende, es que no me voy a mojar, no me quiero mojar porque hay muchos elementos que van a cambiar. Por supuesto, el primero, si estás en el norte de España o estás en el sur o en el centro. Si vas a utilizar agua caliente sanitaria o también calefacción o también piscina, porque si tienes piscina el sobrante va a ir a esa piscina, con lo cual esto también nos ayuda a hacer unos números con mayor tolerancia. También influye que tengamos suelo radiante en la vivienda, porque el suelo radiante es lo que mejor aprovecha a nivel de calefacción, lo que más barato nos va a salir, mejor aprovechamiento energético. Por lo tanto, influyen tantas cosas que solo podría decir que por ahí he leído que una instalación termodinámica a nivel de ya cosas muy grandes, muy dimensionadas, como pueda ser una piscina de invierno, pues ahí podríamos tener una amortización de 3 años aproximadamente. Pero claro, estamos hablando de números muy grandes en la inversión y de consumos grandísimos. Me parece que estábamos hablando por encima de 100.000 euros al mes. Luego entonces estamos hablando ahí de unas cosas, de unos consumos elevadísimos y por lo tanto, como digo, no me mojo, aunque estemos hablando de una piscina en este caso. Bueno, Grillo 6806, pues hemos visto más o menos en qué consistía una instalación termodinámica. Siendo lo último y lo de mejor aprovechamiento, pues resulta que sin embargo hemos visto que tenía elementos contra, como eran aquel compresor, y que no lo hace, por ejemplo, indicado para lugares como España. Bueno, pues hemos visto por encima este tipo de cosas. Pero ya que hemos tocado un poco la térmica, ¿por qué no llegar hasta las centrales de torre, por ejemplo? Central de torre, esto casi entraría dentro de la termosolar, podríamos decir. Bueno, resulta que una central, es que continuamente se pasan cambiando los nombres a estas cosas y bueno, yo me quedé en un momento en que eran una central termosolar, pero bueno, digamos de torre o heliostatos o como le quieras llamar. Consiste en un terreno donde hay un número determinado de espejos, cientos o miles de espejos, generalmente miles, depende de la dimensión de la instalación o de esa central, y todo ese campo de espejos o heliostatos van a hacer foco en un punto que será en la parte superior de una torre que hay justo colocada en el centro de este campo. Bueno, pues si cada espejo, cada heliostato está haciendo foco en el mismo punto, estaremos sumando las temperaturas de todos y cada uno de esos espejos. Por lo tanto, ahí tendremos en ese punto pues alrededor de 500 y pico grados. En ese punto habremos puesto sal fundida. Y esa sal fundida, al alcanzar esa temperatura, creo que anda por 538 grados centígrados, suficiente para pasarla a un tanque de almacenado. Y de ese tanque de almacenado será bombeada hacia un punto donde moverá una turbina, en definitiva, por expansión, y al final tendremos corriente eléctrica. Por lo tanto, es una forma de central, de central eléctrica, que lo que viene utilizando como energía pues es la energía solar. Qué poquitas centrales solares hay hoy en día, y sin embargo es capaz de mover esa turbina, y sin embargo la energía primaria pues no deja de ser la del sol, una energía limpia como siempre. Bueno, pues no quería dejarme del tintero a este tipo de centrales, a las centrales termosolares, o como queramos llamarlas. Pues hoy hemos visto un poco por encima lo relacionado a la rama térmica dentro de lo que es la energía solar, y tal vez te estés preguntando algo, y es que ese Real Decreto que venía a gravar el uso de la energía solar, la fotovoltaica, pues ¿no hay algún Real Decreto que también grave a la térmica? Es decir, yo pongo una instalación térmica en mi casa y también tengo que pagar un canon, ese impuesto al sol famoso. Pues en el caso de la térmica, no. Y a lo mejor estás pensando, pues no des ideas, Miguel, no des ideas. Bueno, te puedo asegurar que quien ha metido ese canon a la fotovoltaica ya sabe muy bien que lo podía meter o no a la térmica, o sea que no doy ideas. Desde luego ya saben ellos que pueden meter
o que no pueden meter. En cualquier caso, es que nunca deberían haber puesto ese canon ni a la fotovoltaica. Y bueno, así estamos todavía en ese aspecto. Pues lo dicho, un dato más que viene a demostrarnos lo absurdo que viene a ser el Real Decreto 900/2015 cuando pone un canon que grava el uso del sol para unas instalaciones que van a generar energía eléctrica y sin embargo no contempla que si voy a utilizar esa misma energía solar, esa misma energía incidente que viene de la misma fuente del sol para uso de agua caliente y calefacción, y resulta que en este caso no hay canon alguno. Un aspecto más que demuestra lo ridículo de este impuesto al sol. Nada más, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. En definitiva, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.